es lunes 26 de febrero, lección número 9. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El texto dice: la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la piedra angular, la piedra principal, obra del Señor es esto. Es una maravilla ante nuestros ojos. Salmo 118, 22 y 23. Querido y amado Padre, tú estás en los cielos. Ayúdanos a valorar el sacrificio que hiciste por nosotros. Señor, la eternidad no explicará por completo ese grande amor manifestado en el Calvario. Sensibilízanos, oh Dios, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy lunes, el Mesías sufriente. La palabra Mesías viene del verbo mashá, del hebreo, y mashá significa ungir, derramar aceite sobre la cabeza. Esa palabra Mashiach significa el que está o el que es ungido. Saben, a Jesucristo se le llama el Mesías, y ese vocablo aparece 39 veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué al Mesías se le llama el Mesías sufriente? Quiero leer el Salmo 22 como base para el desarrollo de este estudio. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué estás lejos de mi salud y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no oyes, y de noche y no hay para mí silencio. Tú, empero, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, esperaron en ti y no se avergonzaron. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo: remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Empero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hanme rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapante y rugiente. Heme escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, desliéndose en medio de mis entrañas. Secóse como un tiesto mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león, y óyeme librándome de los cuernos de los unicornios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle simiente toda de Jacob, y temed de él vosotros, simiente toda de Israel.
porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyóle. De ti será mi alabanza en la grande congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los pobres y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Acordarse han y volveránse a Jehová todos los términos de la tierra. Y se humillarán delante de ti todas las familias de las gentes. Porque de Jehová es el reino, y él se enseñoreará de las gentes. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Postraránse delante de él todos los que descienden al polvo, si bien ninguno puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá, será ella contada por una generación de Jehová. Vendrán y anunciarán al pueblo que naciere su justicia que él hizo. Hemos leído el Salmo 22. ¿Por qué el Salmo 22? ¿Por qué Jesús citó el libro más citado por Jesús? Fue el libro de los Salmos y después el libro de Isaías. El libro de Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento. Porque Isaías fue un profeta evangélico, anunció al Mesías y el sufrimiento de este en Isaías 53. Mesías significa ungido. ¿Quiénes eran ungidos? Los reyes eran ungidos para el ejercicio del cargo. Primera de Samuel capítulo 24 y el versículo 6 nos dice la palabra de Dios. 24:6. Después de lo cual el corazón de David se golpeaba porque había cortado el del manto de Saúl. Y segundo de Samuel 24:21, que nos dice, segundo Samuel 15:21, que reza así. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Es decir, los reyes eran ungidos. Por ejemplo, Samuel ungió a Saúl como primer rey de Israel y lo ungió derramando aceite de oliva sobre su cabeza. Pero también se ungía al sumo sacerdote. Dice Levítico 4 que el sumo sacerdote era derramado el aceite sobre su cabeza. Pero estas dos cosas, el sumo sacerdote y el rey, eran las dos únicas personas ungidas para el oficio. Pues Cristo tenía que venir como el sufriente. ¿Por qué el sufriente? Porque desde que Jesús nació hasta la cruz, toda su vida fue una vida de constante dolor por el pecado y de ver a la raza humana perdida. Por eso dice varón de dolores experimentado en quebranto. Isaías 53 nos dice el sufrimiento de Cristo. Y mis hermanos, cuando Cristo fue crucificado, todos los pecados de la humanidad descansaron sobre sus hombros. Por eso él cae 3 veces, dice el deseado, por el gran peso del pecado. El único que podía cargar con el pecado, humanamente hablando, era Cristo, el ungido. Y dice
por qué Jesús era ungido. Dice Lucas en el libro de Hechos, el capítulo 10, nos dice por qué Jesús tenía ese nombre. En el versículo 38 nos dice, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Dios ungió a su Hijo con el Espíritu Santo y se mantuvo durante 3 años y medio haciendo bienes y reprendiendo a los demonios poseídos de las personas. Y Cristo sufría de tal manera que en Mateo 23 están los ayes a los fariseos que le representaban mal. Y luego en la cruz, donde Cristo dice, Dios mío, citando el Salmo 22 que acabamos de leer, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, la vida de Cristo fue una vida de total sufrimiento. No estoy diciendo que nunca rió, él rió. Cada vez que él hacía un milagro, él reía, se gozaba. Pero Jesús sufrió tanto para que un día tú y yo estuviéramos felices, como hoy, que estamos felices porque la sangre de Cristo nos garantiza la felicidad. El sufrimiento y la pasión del Mesías fue delineado en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 41:9 nos habla de la traición a Jesús. El Salmo 69:21 nos habla de los enemigos que le dieron de beber hiel y vinagre. El Salmo 22 habla de Dios lo abandona, lo dejó sufrir solo en el Calvario. Pagó solito la deuda humana. Todo fue resumido en él. El Salmo 22:7 habla de la burla hacia Jesús. Y el 22:8 desafiando la fe de Jesús. En el 109:25 los enemigos se burlan de él. El Salmo 22:18 sus vestidos son sorteados. El 88:8 Jesús se convierte en un reproche para sus amigos. El Salmo 31:5 Jesús pronuncia sus últimas palabras. El Salmo 34:20 no rompe sus huesos. Y el Salmo 16 su cuerpo no se descompuso en la tumba, porque Cristo resucita como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, al ser ungido Jesús como profeta, había 3 personas que eran ungidas: el profeta, el sumo sacerdote y el rey. Jesús primariamente vino como profeta, por eso fue ungido en Mateo 4 con el bautismo. Luego, Cristo, cuando muere como profeta, pero cuando resucita y se presenta en la corte celestial. Y en la corte celestial Cristo es ungido como sacerdote. Y desde el año 31 está intercediendo por nosotros en la segunda unción. Primero fue ungido como profeta en la tierra. Luego en el cielo, ungido como sacerdote o sumo sacerdote. Ahora, cuando Cristo termine, en Apocalipsis dice, viene como Rey de Reyes. Y los reyes no podían ejercer su oficio sin antes no era ungido. Entonces, esas 3 unciones se resumen en una persona: Cristo, ungido como profeta, ungido como sumo sacerdote según el libro a los Hebreos, y ungido como Rey de Reyes cuando termine su mediación en el santuario celestial. Lo bueno de todo esto es que Cristo, el sufriente, viene, está en el cielo intercediendo por nosotros, y cuando termine su intercesión se cambiará su ropa de sumo sacerdote y vendrá como Rey de Reyes a buscar a sus súbditos, que somos tú y yo, si seguimos siendo fieles. Hermanos, que Dios nos ayude a ver en el Mesías sufriente una razón para nunca más deleitarnos en el mal. Hasta mañana,
si Dios lo permite, gracias.